Queridos estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta ocasión vamos a continuar desarrollando la comunicación con símbolos. Vamos a iniciar con la lección número 2. En el caso de la lección 2.1, se trata de los términos y coeficientes de una expresión algebraica. Como es costumbre, tenemos un problema inicial. Nos pide escribir la expresión 3a menos 7 como una suma. Para poderlo escribir como una suma, vamos a utilizar esta equivalencia. Vamos a sustituir más por menos en lugar de menos. Recuerden que hemos estado hablando en las clases anteriores sobre las leyes de los signos. Las hemos venido utilizando. Si ustedes multiplican signos iguales, el resultado es más. Si multiplican signos diferentes, el resultado es menos. Pues aquí lo que estoy haciendo simplemente es escribiendo el signo menos de manera equivalente. ¿Por qué? Porque si yo multiplico más por menos, el resultado pues es el signo menos. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de este signo menos, yo puedo utilizar este producto, pero ¿cuál es el signo que va primero? Es el más. Y justamente es lo que necesito, expresar esto como una suma. Entonces, en lugar del signo menos, simplemente lo que vamos a hacer es hacer esa sustitución. En lugar del signo menos, escribimos más por menos. Y al final es la misma operación, porque si yo desarrollo más por menos, pues me queda el menos que está aquí. Pero ¿cuál es el punto? Que esta expresión la he representado como una suma, como ustedes pueden ver, aquí está el signo más, y es exactamente la misma. Es decir, son expresiones equivalentes. Lo único que vamos a hacer es hacer el cambio. En lugar del signo menos, vamos a poner más por menos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ver un par de ejemplos más. Vamos a escribir esas expresiones como una suma. En el caso del literal a menos 5. Lógicamente haremos lo que acabo de explicar. Más menos 5 y es la misma expresión, solamente que está representado como una suma. En el caso del literal b, en lugar de menos 5, pues hemos puesto más menos 5b, en lugar de menos 2, hemos puesto más menos 2. Eso es todo. No es absolutamente nada complicado lo que vamos a hacer, simplemente utilizar lo del cuadrito, la sustitución, en lugar del signo menos, utilizamos más menos. Y son expresiones equivalentes. De manera conclusiva, la expresión algebraica 3a más menos 7 representa la suma de 3a y menos 7. A cada parte de esta expresión algebraica que se conecta con el signo más se le llama término de esa expresión algebraica. En el caso de 3a, pues va a representar el producto 3 por a, porque ya hemos dicho que si tenemos un número con una letra a la par, esa es una multiplicación aunque no tenga un signo de por medio. En ese caso, el 3 se llama coeficiente de A. Entonces, estamos hablando de dos definiciones muy importantes. ¿Qué es un término? Pues términos son todas aquellas cantidades que están sumando. Y ese es el propósito de hacer justamente esta composición, de escribir como una suma las diferencias, porque eso nos va a permitir conocer cuáles y cuántos son los términos que tiene una expresión algebraica. Y cuando hablamos de coeficientes nos referimos al número que acompaña a la letra. Por ejemplo, en el literal B, ¿qué número acompaña a la letra A? A simple vista puede ser, no hay nada, podemos decir. Claro que sí, hay un número 1. Cuando aquí no aparezca un coeficiente numérico, es porque realmente el coeficiente es 1, pero se sobreentiende, no necesita escribirse. Y en este caso, en menos 5b, ¿quién es el coeficiente? El número que acompaña a la letra. En este caso el coeficiente sería menos 5. Y acá no podemos hablar de coeficientes porque para que haya coeficiente tiene que haber una letra. Entonces simplemente podemos hablar de coeficiente 1 acá y coeficiente menos 5 aquí. Tiene tres términos, pero únicamente dos coeficientes. Es importante que lo veamos. De hecho, aquí tenemos el ejemplo más desarrollado y ahí vemos el literal A. 1 es el coeficiente de A, en este caso, pero términos son A es un término y menos 5 es el otro término. Entonces podemos ver que en este ejemplo hay dos términos y solamente un coeficiente, que es el coeficiente de A. Y en el literal B, como ya lo explicamos, hay tres términos y de los tres términos pues tenemos también dos coeficientes, acá y acá. Recapitulo. Literal A, dos términos,
un coeficiente. Literal B, 3 términos, 2 coeficientes. Así funciona, como ustedes pueden ver el diagrama que aparece en el cuadro inferior. Veamos un ejemplo. En las siguientes expresiones algebraicas, escribe todos los términos y los coeficientes de los términos que incluyen a la variable. La idea es que aquí desglosemos cuáles son los términos que tiene cada una de esas expresiones. Para poderlo hacer, pues hay que escribirlo como una suma. En el caso del literal A, como ya hemos venido explicando, simplemente en lugar del menos, pues escribimos más menos. Y ahí lo estoy representando como una suma. Pero obviamente ahí me permite conocer cuáles son los términos. El primer término es 2y. Los términos los vamos a separar por una coma. Y el segundo término es menos 3. Aquí el problema me pregunta no solo por los términos, sino también por los coeficientes. Muy bien, ¿cuáles son los coeficientes? En el caso de 2y, el número que acompaña a la letra es el coeficiente. En este caso, el coeficiente de y es 2. Tan simple y tan sencillo como eso. Es decir, para que haya coeficiente tiene que haber letra. No me vayan a decir que esto es un coeficiente. No. Este no, porque no tiene letra. Por eso no es un coeficiente. Simplemente se llama término independiente. Los términos que no tienen letra se llaman términos independientes. Por eso el menos 3 no es coeficiente y el 2 sí. Veamos el literal B. Expresándolo como una suma, más menos, y también acá más menos, podemos desglosar cuáles son los términos. El primer término es m, el segundo término es menos 3n y el tercer término es menos 9, como ustedes lo pueden ver ahí. Ahí lo tenemos desglosado. ¿Cuáles son los coeficientes? Pues tenemos dos coeficientes. El coeficiente de m es 1 y el coeficiente de n es menos 3. Este es término independiente. Coeficiente solo está 1 y menos 3. Como ahí lo pueden ver ustedes en detalle. M es lo mismo que decir 1m, por eso el coeficiente es 1. Y menos 3n es lo mismo que decir menos 3 por n. Aquí pude haber utilizado la x. En el libro, por ejemplo, la x está para expresar el signo por. Yo no acostumbro a usarla para que no la confundan con una variable. Pero la idea es que este número multiplica la letra. Como el número multiplica la letra, por eso es coeficiente. Entonces podemos decir en resumidas cuentas que en el literal B tenemos coeficiente 1 y coeficiente menos 3. Sencillo. En el caso del literal C tenemos una fracción. Igual lo vamos a desglosar en más menos x quintos más menos m. Es decir, los dos signos menos los hemos sustituido por más menos. ¿Cuáles son los términos? Obviamente, lo que está dentro del paréntesis son los términos. Menos x quinto es un término y menos m es el otro término. Ahora bien, cuando hablamos de coeficientes, es importante que ustedes tengan claro esto. Menos x quinto es lo mismo que decir menos un quinto de x. ¿Por qué razón? Porque hemos explicado en otro momento que dividir entre 5 es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Eso lo hemos venido hablando en otro momento. Es decir, dividir entre un número es lo mismo que multiplicar por su recíproco. Recuerde que el recíproco de 5 es un quinto. Entonces acá, menos x quinto es lo mismo que decir menos un quinto de x, por lo tanto, menos un quinto es el coeficiente. Y en el caso de menos m, pues el número que acompaña a la letra es 1. Aunque no se vea, nosotros lo sobreentendemos. ¿Por qué menos 1? Porque la m es negativa. Si la n fuera positiva, pues simplemente sería 1. Entonces acá los coeficientes, ¿cuáles son? Pues es menos un quinto y menos 1, como ustedes pueden notar. Bastante sencillo, no es complicado. Todo es cuestión de práctica y realmente esto no es algo que nos tenga que generar problemas. Con esto pues tendrían que ubicarse ustedes en la página número 72 para poder desarrollar los ejercicios y problemas que ahí se plantean, que están realmente bastante sencillos. Veamos la lección 2.2, multiplicación de una expresión algebraica de un término por un número. Y nos pide el problema efectuar esas tres multiplicaciones. Aquí es importante, en el literal A quiero establecer la diferencia. Si ustedes se fijan, las dos X que aparecen son diferentes. ¿Por qué? Porque la primera es una variable y la segunda es el signo por. Es para multiplicar. Entonces, por eso, si van a utilizar variable y signo por, se tienen que hacer diferentes. Yo lo escribí así porque así literalmente está en el libro, pero realmente lo aconsejable es evitar usar esa X para evitar confusiones. En lugar del signo por, ustedes pueden usar un paréntesis o pueden usar un punto. En mi caso, yo acostumbro usar paréntesis.
En la solución podemos notar que realmente lo que ocurre es que usted está multiplicando el 2 por la x. ¿Por qué? Porque aquí el número aparece a la par de la letra. Entonces eso siempre es multiplicación aunque no haya signo de por medio. Y esta x, el signo por, se está multiplicando por 3. Entonces lo mejor es evitar utilizar el signo por y en lugar de eso usar paréntesis. Y así se evitan conclusiones de estar usando dos x que sean diferentes. Es mejor evitar ese tipo de confusiones y utilizar paréntesis. El punto es que aquí se está multiplicando el 2, se multiplica la x y se multiplica el 3. 2 por x por 3. Entonces, como tenemos dos factores numéricos, 2 por 3 los vamos a juntar para poderlos multiplicar. Entonces, simplemente tendríamos 2 por 3, 6. Y el 6 se está multiplicando a la x. Pero cuando usted tiene un número y una letra a la par, pues no necesita utilizar paréntesis y por eso el resultado es 6x. Nada complejo como ustedes pueden notar. Es decir, simplemente lo que tienen que hacer básicamente es multiplicar las cantidades y le ponen la letra a la par. Tan simple y tan sencillo como eso. 2 por 3, 6 y le ponemos la x. Nada complejo. Veamos el literal B. El literal B es 3 por y por menos 4. Una vez más, yo voy a evitar usar la x como signo por, lo puse así porque así está en el libro. Pero simplemente es 3y por menos 4. Juntamos de nuevo los factores numéricos, 3 por menos 4, lo multiplicamos, más por menos es menos, y 3 por 4, 12. Entonces tendríamos menos 12 por y, pero el paréntesis lo podemos evitar porque simplemente es un número con una letra y lo expresamos como menos 12y. Como pueden ver, es algo sencillo. Vamos al literal C. 3 quintos se está multiplicando por m y también se está multiplicando por menos 2. Recuerden que está x de signo por. Entonces vamos a juntar los factores numéricos. 3 quintos por menos 2 por m. Tenemos una fracción por un entero. Cuando eso ocurre, recuerden que simplemente van a multiplicar el entero por la cantidad de arriba. Y el denominador solo lo copia. Entonces habría que multiplicar menos 2 por 3. Menos 2 por 3, pues ahí resulta el menos 6 quintos. El denominador solo lo copiamos por m. Ahora, igual tenemos un número por una letra. Entonces, no necesita usar paréntesis y simplemente escribimos menos 6 quintos de m. Y ahí tenemos la solución a esos tres ejemplos. De cualquier manera, cuando estén ustedes resolviendo los ejercicios del libro, recuerden que me pueden consultar en cualquier momento y yo con gusto les oriento. De manera conclusiva, podemos notar que para multiplicar una expresión algebraica por un número, se aplica la propiedad conmutativa y se multiplica el número por el coeficiente de la expresión algebraica. Es decir, si usted lo ve más práctico, simplemente multiplica los números. 2 por 3, 6 y le pone la letra. En este caso, 3 por menos 4, menos 12 y le pone la y a la par. 3 quintos por menos 2, menos 6 quintos y le pone la letra a la par. Ahí como ustedes gusten. Al final de cuentas es lo mismo. Acá pues simplemente se les escribe todo este desarrollo para que ustedes puedan entender cuál es la lógica del problema. Pero si ustedes lo pueden hacer en menos pasos, no hay ningún inconveniente. Y el último ejemplo de esta lección me pide efectuar esa multiplicación, menos 3 quintos de y por menos 21. Entonces acá realmente lo que ocurre es que se está multiplicando el menos 3 quintos de y por menos 2 21avos. Entonces ponemos los factores numéricos a la par. Aquí lo escribí literalmente como está en el libro, por eso van a ver que se ha usado el signo por, pero esto no es necesario escribirlo. Con solo que le ponga paréntesis ya se sabe que es multiplicación. Pero bueno, menos 3 quintos por menos 2 21avos. Recuerde que las fracciones se multiplican horizontalmente, es decir, los dos de arriba y los dos de abajo. Y ya estuvo. Como ambas cantidades son negativas, ese signo va a desaparecer al final. Aquí habría que ver si se puede simplificar, que es lo que el libro ha hecho. Se puede simplificar de una sola vez. Tercera de 3 es 1. Tercera de 21 es 7. Y ya. Entonces arriba me quedó un 1. Abajo me quedó un 5. Aquí tenía un 2. Abajo quedó un 7. Ya simplificado. Siempre es importante simplificar porque eso nos permite trabajar con cantidades más pequeñas. Y mientras más pequeñas son las cantidades, pues realmente es difícil que uno pueda cometer errores. Menos por menos es más, por eso es que ya no aparece el signo menos. Y multiplicamos 1 por 2, 2 y 5 por 7, 35.
y le ponemos la llave a la par. Y así se resuelve. No se van a confundir. No es que siempre van a hacer las operaciones horizontalmente. Recuerden que eso solo es una multiplicación. Los dos de arriba y los dos de abajo. Lo aclaro porque cuando suman y restan fracciones yo he notado que quieren hacer lo mismo y no se puede. Esto es solamente para la multiplicación. Ya con esto se ubican en la página 73 y resuelven los problemas que ahí están. Para terminar, la lección 2.3, división de una expresión algebraica de un término por un número. Y vamos a efectuar esas divisiones, 27x entre 3, y vamos a ir viendo cada una de las demás. Veamos el primer literal, que es el que nos interesa ahorita. 27x entre 3. ¿Qué vamos a hacer? Pues cuando estamos dividiendo, recuerde que usted puede convertir el divisor en el recíproco y ya la operación la transformamos en una multiplicación. Es decir, en lugar de entre, usted va a poner por. Y en lugar de 3 usa el recíproco. Para usar el recíproco, recuerde que simplemente le va a poner un 1 arriba si es entero. Por eso está acá, un tercio. Y ya lo podemos multiplicar. Y si aquí hubiera sido 5, pues hubiera puesto un quinto aquí. Si aquí hubiera sido 4, pues hubiera puesto un cuarto acá. Recuerden, eso ya lo habíamos hablado en algún momento determinado. Entonces tendríamos 27x por un tercio. Aquí el 27 con el 3 se puede simplificar. Ambos tienen tercera. Tercera de 27 es 9 y tercera de 3 es 1. Eso permite anular el denominador. Entonces nos quedó 9 multiplicado por 1 multiplicado por x. Y ahí tiene usted los tres factores. 9 por 1 por x. 9 por 1 es 9 y 9 por x es 9x. Bastante elemental. Veamos en el literal B. Menos 35x entre 5. Lo mismo, miren, en lugar de esto, lo escribimos como un quinto, pero ya no es división, sino multiplicación. Y usted puede simplificar el menos 35 con el 5. Ambos tienen quinta. Por eso es que ustedes ven que tiene aquí quinta de 35, 7 y quinta de 5, 1. Entonces al final, ¿qué nos quedó? Menos 7 por 1 por x. Y al hacer el producto, menos 7 por 1 es menos 7 por x, menos 7x. Y ahí se desarrolla. Veamos el tercero. Acá es 8x entre menos 4. Lo cambiamos a recíproco y el recíproco sería menos un cuarto. Y en lugar de dividir multiplicamos. Y es lo que ustedes pueden ver ahí. 8x por menos un cuarto. Aquí se puede simplificar el 8 con el 4. Por eso es que ustedes ven acá mitad de 8, 4. Y mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Luego mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Solo que aquí lo ven que se simplifica de un solo. Que sería lo mismo que decir 8 entre 4, pues es este 2 que está aquí. Como ustedes lo quieran ver. El punto es que lo multipliquen. ¿Qué nos queda? Queda el 2 por menos 1 por x. ¿Cuál es el resultado de desarrollar ese producto? 2 por menos 1 por x, pues es menos 2x. Y por último, veamos el literal D. Como voy a multiplicar por el recíproco, ¿cuál es el recíproco de una fracción? Simplemente lo voy a invertir. En lugar de entre, sabemos que usamos el por y invertimos la fracción, que en este caso era 10 treceavos, ahora lo escribimos como 13 sobre 10. Solo le da vuelta. Ese es el recíproco de una fracción. Hace rato explicamos el recíproco de un entero, ¿verdad? En este caso es el de una fracción. El recíproco de una fracción es solo le da vuelta, lo invierte. Entonces le queda menos 5x por 10 treceavos. Entonces acá se puede simplificar el menos 5 con el 10. Quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. Entonces, ¿qué nos sobró? Aquí nos quedaba menos 1 por el signo menos, por 13 por x. Y abajo pues nos queda simplemente un 2. Entonces al multiplicar arriba, menos 1 por 13 por x da menos 13x. Y el 2 que está abajo, pues solo lo escribimos porque es como si multiplicáramos 2 por 1 aquí abajo y por 1 aquí abajo. Y ese es el desarrollo, menos 13 medio de x. Aquí la clave es que usted sepa o no se le olvide simplificar. Si no simplifica el principio, pues va a trabajar con cantidades grandes y de todos modos va a tener que simplificar al final. Entonces lo más sabio y recomendable es que se simplifique de una sola vez. Muy bien, para concluir, para dividir una expresión algebraica entre un número, pues se convierte la división en multiplicación tal y como lo vimos y tenemos un ejemplo más. 27x entre 3, el recíproco de 3 es un tercio. Entonces multiplicamos por un tercio. Simplificamos el 27 con el 3. Tercera de 27 es 9, tercera de 3 es 1 y por eso tenemos arriba quedó un 9 por 1 por x
y ese producto era 9x. Opcionalmente, si ustedes quieren, pues pueden hacer esto sin utilizar el recíproco. Hacen la división de una sola vez. Es decir, recuerden que las divisiones realmente también las podemos expresar como fracción. Entonces el 27x arriba y el 3 abajo. Y aquí simplifican de manera directa. 27 entre 3 les da 9. Entonces ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Si usted quiere evitar usar el recíproco porque es más largo, pues no lo use y haga este proceso porque es más corto. No hay ningún problema. Lo importante es que ustedes lo hagan y que lo hagan bien. Entonces ya lo último que tendrían que hacer es resolver los problemas de la página número 74. Y ahí terminamos. Espero que Dios les bendiga en abundancia, estimados jóvenes. Y hasta